Estuvimos hablando de las últimas horas de la situación del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que el gobierno nacional había decidido cerrar dos de sus servicios. Uno, la guardia de las 24 horas, y el otro, el de la internación. La explicación, me lo había contado Vir, tenía que ver con que para el gobierno prácticamente no se utilizaba, era un hospital que tenía mucha infraestructura y muy poca demanda por parte de los pacientes. Esto había generado protestas por parte de los trabajadores. Estamos viendo la toma del hospital en defensa de, por un lado, los servicios que brinda y también de los puestos de trabajo, de cerca de 700 trabajadores, que no se sabía cuál iba a ser el destino. Claro, si se cierran servicios, la sospecha de los sindicatos, de los dos, de UPCN y ATE, era que iban a despedir personal. Lo cierto es que ayer la viceministra de Salud, Cecilia Lociano, anunció que no está previsto por parte de las autoridades del Ministerio de Salud cerrar el hospital, sino optimizar el servicio. De hecho, dijeron que no dispuso la interrupción del funcionamiento del Hospital Laura Bonaparte, sino que va a haber una suerte de reestructuración, y lo que sí acordaron es crear una mesa de trabajo con los sindicatos para pensar en forma conjunta esa reestructuración. Igual, de todos modos, la posición del gobierno es bastante firme, porque la viceministra aseguró que así como está el hospital es inviable, y afirma además que el proceso, el foco puesto en este hospital tiene que ver con una auditoría realizada el año pasado por la CIGEN, que concluyó que incluso no están dadas las condiciones legales para la atención de los pacientes. No está claro bien a qué se refiere. No profundizó la viceministra sobre el cumplimiento de la ley de salud mental, los incumplimientos, mejor dicho, pero eventualmente lo que marca es que, más allá de que se mostraron un poco más predispuestos al diálogo, está claro que va a haber una muy fuerte intervención en este centro de salud. Y donde también hubo intervención fue en el Hospital Garrahan. Recordemos, el ministro apenas asumido echó al Consejo Directivo por haberle dado un bono a los trabajadores, y lo cierto es que el sistema de salud en general está en la mira a partir de estas decisiones que está tomando el gobierno nacional. Precisamente para analizar lo que está pasando en el sector de salud, desde la salud pública, estamos en comunicación con el director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud y exministro de Salud de la Nación, el doctor Adolfo Rubinstein. Buen día, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Primero, una mirada general sobre las políticas que está mostrando el gobierno nacional a partir de estos casos, que no sé si ayudan a mostrar el escenario general de lo que busca el gobierno de Milei con la salud. La verdad es que no parece que haya un plan, digamos, o una política pública muy definida, excepto que se trate solo de recortar presupuestos y reducir la estructura del Ministerio de Salud y sus diferentes reparticiones. En realidad, lo que sucede en el Garrahan es una fuertísima crisis salarial, realmente nunca vista hasta ahora, que tiene mucho que ver, no es que haya aparecido ahora, sino que se da en toda la administración pública nacional en el sector salud, pero que obviamente, y no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, además afecta al sector de la seguridad social y el sector privado. Ya es conocido, digamos, la crisis profesional que tenemos en nuestro país, que se ha agudizado en el último tiempo. Lo que pasa con el Garrahan es que esto se ha exacerbado, por un lado, y la verdad que está afectando de una manera, yo diría, bastante dramática un hospital modélico, digamos. Yo diría que es casi un símbolo de la excelencia de la salud pública argentina, y es para mí inentendible que, digamos, se le ponga la proa a un hospital como el Garrahan. Además de esto, como recién escuchaba lo que ustedes comentaron, digamos, el Garrahan recibe dos tipos de financiamiento. Uno es el del Ministerio de Salud, el 80% proviene del Ministerio de Salud, un 20% de la ciudad, digamos, para su presupuesto operativo, pero además, como es un hospital de gestión descentralizada, tiene la potestad de poder facturarle a las obras sociales o las prepagas, porque la realidad es que el Garrahan ofrece prestaciones de altísima complejidad y no las hace nadie más en nuestro país, o que no las hace nadie mejor en nuestro país. Con lo cual, esos recursos que se generan por esas prestaciones, que se llaman recursos genuinos, son extra presupuestarios. No dependen del Ministerio de Salud ni del Estado Nacional.
y tiene la potestad el Garrahan de administrarlos como le parece conveniente de acuerdo a su estrategia, y desde hace más de 20 años se complementan sueldos de los trabajadores, de los profesionales con este recurso. Claro, con lo cual, ninguna razón, sí. Claro, este punto que está marcando viene a cuento de lo que desató el conflicto y que hizo que Lugones tomara decisiones drásticas como echar al Consejo Directivo, etcétera, que tiene que ver con el bono de 500.000 pesos en el marco de la discusión paritaria. A eso está haciendo alusión, que está habilitado el Garrahan para hacerlo. Absolutamente, no tiene por qué pedir la autorización al Ministerio de Salud para esto. Son recursos del Garrahan. Y es un hospital autárquico. Bueno, de hecho, esa medida no se dio marcha atrás. No se dio marcha atrás porque no era... no se podía. Claro, ahora, la medida política, la explicación del gobierno era una suerte de aleccionamiento para que nadie se le ocurra gastar más, ¿no? Y acá la discusión de fondo tiene que ver, bueno, ¿acaso mejorar la política salarial de profesionales de la salud que si no se van a otros países, al sector privado, en detrimento de la propia salud pública, si acaso no es una buena medida dar esos recursos, ¿no? Por supuesto que sí, pero además el Garrahan debe ser el único hospital público cuyos profesionales tienen dedicación completa. Claro. Esto es, no existe, los hospitales públicos en la Argentina, en general los profesionales están part-time. Sí. Y el modelo habitual es a la mañana el hospital, a la tarde es u otras clínicas o consultorios, etcétera. En el caso del Garrahan, debe ser el único hospital en la Argentina público que tiene dedicación completa y, entre otras cosas, además de la calificación de sus profesionales, esto ha hecho que sea el hospital de excelencia que es. Entonces, lo único que hace esta crisis salarial, donde los salarios realmente no alcanzan, porque son muy bajos, particularmente para los que empiezan, digamos, a trabajar, los más jóvenes, los residentes, bueno, lo que hacen es que se vayan. Empieza una diáspora importante, con lo cual esto en algún momento va a afectar y perjudicar, digamos, esa excelencia que hoy tiene el hospital. Rubinstein, usted en algún momento mencionó esta potestad que tiene el Garrahan no de autofinanciarse, pero de obtener recursos propios, cobrando a prepagas, etcétera. Hay toda una discusión, o este gobierno, bueno, modificó las condiciones en que las prepagas pueden desempeñarse y eventualmente altera un poco todo el esquema de salud en general, porque afecta a las obras sociales, afecta, bueno, a los hospitales públicos. ¿Cuál es su evaluación de lo hecho hasta acá en general respecto de esas modificaciones? Pero estas, ¿cuáles son las que me preguntan? Las del decreto 70, el hecho de que las prepagas puedan... Claro, la desregulación, por ejemplo. La desregulación, que puedan, de todo en general, que puedan recibir aportes propios en detrimento de las... En principio, yo estoy de acuerdo con esa medida. Porque la realidad es que los convenios entre las obras sociales y las prepagas eran a través de intermediarios medio parasitarios, eran sellos de goma. Obras sociales muy pequeñas que no prestaban servicios, pero que se beneficiaban de ese, entre comillas, peaje, digamos, cuando se hacía un convenio entre un paciente y su familia, migraban de una obra social sindical, póngale, hasta una de estas obras sociales pequeñas y... digamos que tenía un convenio con una prepaga, pero esa obra social pequeña que no prestaba en general servicio, se quedaba con un 7-10% del aporte, claro. Lo cual realmente no le agrega ningún valor a la cadena. Bueno, es importante esta aclaración porque en realidad el temor que se esconde detrás de eso es que haya un sector de la cadena de salud que quede completamente desfinanciada y empeore el cuadro general en vez de mejorar. Claro, lo que se busca es quitar burocracia al sistema para que no vaya eso al bolsillo, por ejemplo, de un sindicalista, para ponerlo con todas las letras. Sí, les explico. O sea, más o menos de los 6-7 millones de personas que están hoy cubiertas por una prepaga, que reciben servicio de una prepaga, 2/3 partes, más de 4 millones, son desregulados de la seguridad social a través de estos convenios. Y esto aplica solo para esas personas que vienen de la seguridad social y que reciben servicio de una prepaga, no de todos. Claro. Así que no, de ninguna manera eso perjudica a los beneficiarios. Ahora, para cerrar,
una pregunta también general. Digamos, estamos viendo que, por ejemplo, hay un problema grave con el tema de los salarios de los médicos, del personal sanitario en general. En este contexto, ¿hay algún sector que sí se esté beneficiando? A ver, la torta, digamos, el gasto, la Argentina destina aproximadamente un 10% de su Producto Bruto Interno a salud, de los cuales más o menos la tercera parte, un poquito más ahora, es gasto privado. La realidad es que esa torta, digamos, cada vez más está, uno de los drivers, de los factores que más han influido en el aumento de los costos y del gasto sanitario, son los medicamentos y las nuevas tecnologías. Y eso, por supuesto, que ese aumento de la porción de la torta que corresponde a medicamentos y que tiene que ver en buena medida con la innovación tecnológica y los nuevos medicamentos, pero también con un aumento abusivo que ha habido de los medicamentos en este último tiempo, es en detrimento de los salarios, por ejemplo, de los profesionales. Claro. Esa es la realidad. Sí, nunca hay que olvidarse que todo esto se da en un contexto macroeconómico de la Argentina que, bueno, que promueve este tipo de distorsiones, medicamentos por las nubes, salarios por el piso, exactamente. Doctor Rubinstein, como siempre, muchísimas gracias, que tengas buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego.